el otro chino, el otro chileno, el otro colombiano, el otro gringo, que para nuestros intereses políticos, no, o sea, ahí deja de romperse, ahí se rompe la hermandad. Cuando en mi dinero, en mi dólar americano, en mi dólar canadiense, ahí se rompe la hermandad. Para todo lo demás, seamos hermanos, ¿no? Entonces, es... O el México del Norte y el México del Sur, que también dentro del mismo hay. Pero bueno, eso, perdón. No, está buenísimo. Sí, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho esta heterogeneidad de los mexicanos, me cuesta esta generalización, me cuesta también esa postura, ¿no? Con el label científico que debería ser entonces con el que se acepta toda una serie de ideas que otra vez caen en este ámbito de lo superior y lo inferior, y que yo creo que, bueno, que cabe justamente como un hecho cultural que también distingue a esta raza humana, el preguntarse si todas esas categorizaciones, claro, no tienen también, o sea, ese contenido que sí, que es político y que sí tiene que ver con una cultura dominante, y que si solamente vamos a pasar como el rasero sobre todo las otras posibles aproximaciones, pues nos quedamos bastante desolados, diría yo, y que me parece preocupante en ese sentido. Claro. Cristian, ¿tú quieres decir algo? Sí. No, bueno, muy interesante, y a mí me recordó mucho tu charla a uno de mis programas favoritos de la infancia, que era el de James Burke, de Connections. No sé si alguien de ustedes lo alcanzó a ver, Conexiones. Si no, apúntenlo. Conexiones con James Burke. Es un historiador de la ciencia, pero que me parece que atrapa muy bien lo que tú llamaste, si no tanto como las consecuencias de este accidente, sí la forma en la que, en este caso, ciertos memes o ciertos paquetes o ciertas prácticas se transmiten, y creo que es muy buen programa para ver cómo la historia de estos paquetes no está escrita, y cómo estos paquetes circulan entre distintos nichos, distintas esferas, y dependiendo las combinaciones temporales, geográficas, sociales, se propagan o no. Entonces, ahorita son series, o sea, son temporadas y capítulos de el montón de ejemplos, del cual ahorita nada más me acuerdo de cómo había por ahí una persona que había desarrollado un sistema de conservas en botellas. Ya estaba. Y no fue hasta que los ejércitos de Napoleón tenían problemas serios de alimentar a sus tropas y todo eso, que le echaron ojo a ese método que ya se había inventado y lo hicieron suyo, y lo dijeron, oye, esto está muy bien. Y eso mismo después le cambias el contexto, lo llevas a una revolución industrial y son latas y es el problema y son los plásticos. Entonces es una idea que es de alguien, como tú dices, alguien lo puso, pero una vez puesto empieza el curso que tome, pues ya no sabemos qué impacto va a tener, cuándo va a ser exitoso, cuándo se va a volver, o sea, hay un apagón electrónico, no vamos a usar eso, y quien haya guardado su grabadora de cassette y sus plumas Bic, vamos a volver a la matraca de los 80, ¿no? Porque esto ya no, entonces se me hace que el tema de accidente cultural, o sea, y en términos de cómo se propagan en frecuencias y todo esto, podrían ver ese programa, les va a gustar. Sí. También quiero hacer un comentario rápido, hermanos, antes de pasar. Sí. No, justamente sobre lo que ustedes comentaban en cuestión y en relación con la parte de las posiciones o discursos de poder, y también cómo estos poderes van afectando, ¿no?, el camino que se va generando en distintos grupos sociales. Hace poco
seguramente les va a tocar en algún momento. Previo a algunos o ciertos videos de YouTube que tienen muchas visitas, se pueden meter anuncios. Y hace poco vi un anuncio sobre una cuestión en donde un grupo de afroamericanos hicieron un anuncio en contra de las tabacaleras, porque ahora que la gente está dejando de fumar, y sobre todo en Estados Unidos, que ha habido una baja alta en ingresos para las tabacaleras tipo Philip Morris, etc., se están enfocando ahora en las comunidades afroamericanas pobres en Estados Unidos, en donde están recibiendo ahora todos los anuncios constantes de fumar, o sea, con anuncios con personas afroamericanas fumando cigarros por todos lados, etcétera, un poco como el estereotipo. Y entonces un poquito como la crítica que este grupo producía en YouTube era cómo ellos están, o las tabacaleras están atacando ahora a estas comunidades vulnerables, en donde, pues claro, ahora son ellos los que van a fumar, dado que los demás ya no. Entonces era un poquito como brindar conciencia a, oigan, esto es lo que nos está pasando ahora en este tipo de lo que ellos denominan profiling, ¿no? Que no sé cómo se traduzca en español. Perfilamiento. Perfilamiento, ¿no? Desde perfilamiento, ¿no? Un poquito nada, dando como un ejemplo más en relación como de por qué Sabritas y no Amaranto, ¿no? Y otro también que creo que va un poquito de la mano en esta idea, ¿no? De lo que se ha mencionado sobre si estamos más evolucionados o menos evolucionados como en esta escala de progreso, ¿no? Sí, o sea, un ejemplo que creo que podemos traer de la biología, ¿no? Es como cuántos animales han pasado millones de años teniendo pequeñas adaptaciones, ¿no? Suficientemente buenas como el ambiente, y que eso no hace que nosotros como especie seamos más o menos evolucionados, simplemente pues, es así, cada uno se adapta al ambiente que tiene, de la forma en la que puede. Y me acuerdo de una novela de Kurt Vonnegut, que es fue un autor postmoderno americano que ya falleció, que se llama Galápagos, ¿no? Y un poco la propuesta de Kurt Vonnegut era todo lo contrario a esta idea que luego todos tenemos de que el ser humano es clara expresión de triunfo evolutivo, ¿no? Y él decía, es que justamente lo que la gente considera triunfo evolutivo, que sería esta capacidad cerebral, es justo lo que nos va a llevar a desaparecer, ¿no? O sea, esta parte como lo peor que pudo haber pasado, ¿no? Y un poquito siguiendo con lo que Lalo Flores mencionaba en relación con la postura de Durkheim o Durkheim, como sea que lo veamos a decir pronunciarlo, creo que un ejemplo interesante sobre esta cuestión de competencia externa hacia otro grupo, ¿no? O sea, y en el momento en que hay algo que viene a atacar, en donde se levanta como este espíritu como de mexicaneidad, ¿no? Fue justamente ahorita, y no es obviamente un apoyo al presidente actual de la República, pero sí fue la respuesta que recibió el mensaje que dio Enrique Peña Nieto ante la militarización de la frontera por Trump, en donde hasta los candidatos, ¿no? Los futuros, las probabilidades del presidente se unieron, y fue como una respuesta de unión, digamos, más allá del sexenio, no me quiero meter nada en eso, nada más quiero señalar como la respuesta que se dio como positiva ante un presidente que en la mayoría de las encuestas tiene una baja, pero porque, claro, viene algo de afuera, ¿no? Que nos levanta la idea como de grupo, ¿no? Y entonces ahí sí es cuando empieza a haber como una ligera, no una competencia, no estoy diciendo que va a haber una guerra, pero sí definitivamente levanta mucho la idea de lo grupal, ¿no? En donde ya no es yo soy de esta zona o de este grupo tal, sino ya todos somos mexicanos. Otro ejemplo que creo que fue muy importante, también muy trágico, fue el evento que nos tocó ahora el 19 de septiembre, ¿no? con el temblor, en donde de repente sí, o sea, estas ideas de minigrupos que hay, de yo vivo en tal zona, tú en tal zona, o tal grupo económico, tal tipo de vestimenta, se rompe y se hace una unión máxima, pero tiene que haber algo de fuera que venga y nos levante la unión o la cohesión grupal, ¿no? Que es un poquito la postura y por lo tanto la importancia de la postura de turquiniana, ¿no? Pero bueno, nada serán esas pequeños puntos, ¿no? Oye, yo quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué tanto incide el desarrollo económico en un desarrollo cultural? En una evolución cultural. El desarrollo económico de un grupo. Yo diría, el desarrollo económico, primero, esta parte de entendimiento de desarrollo económico, desde el punto de vista que yo entiendo la evolución, no deja de ser un constructo hecho por el ser humano, ¿no?
¿no? Al final de cuentas. Ahora, incide totalmente en el desarrollo cultural, precisamente porque esos elementos que son constructos al final de los humanos son los que van conformando la cultura, ¿no? Entonces, tanto el conocimiento como la parte económica, como la tecnología, como algunos otros elementos que no dejan de ser conocimiento producido por el ser humano, afectan en las condiciones de ese momento, de ese entorno que generan, digamos, como el elemento de base de evolución, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Entonces, para mí sí incide muchísimo, pero no deja de ser un constructo propio del ser humano, ¿no? Me gustaría comentar dos cosas. Una es respecto a esta sensación de grupo enfrentado a otro grupo. Algunos veo que varios de los asistentes tenemos suficientes canas como para poder trazar un paralelo entre el discurso que del 2001 para acá, desde el atentado a las Torres Gemelas, se ha construido en Occidente sobre el peligro del radicalismo islámico, con el discurso de los 50 años anteriores sobre el peligro del comunismo. Si ustedes cambian comunismo por radicalismo islámico, van a ver que son las mismas palabras, son los mismos come niños, y de hecho es exactamente, entonces es esto, ¿no? De, claro, si yo quiero ganar las elecciones, necesito mostrar que tenemos un tremendo peligro externo, y yo soy el fuerte que nos va a permitir unirnos para defendernos de esas bestias salvajes que son como zombies justo en esta cultura que ahora permea, ¿no? De los otros que son zombies y la única solución con los zombies es cortarles la cabeza, que permea, y es un discurso que los videojuegos entrenan a los niños para tener en su cabeza, literalmente. Entonces yo creo que hay que poder ver eso, ¿no? Y también ver justamente los otros espacios, ¿no? Donde cuando sí se puede colaborar y cuando no. Si justo esto de procariontes y eucariontes ha sido uno de los ejemplos que tú mencionabas, ha sido uno de los ejemplos más importantes porque visto desde la evolución, había dos tipos de seres unicelulares distintos que cuando se juntaron crearon las células con núcleo que contiene el material genético. Y esa simbiosis, donde nadie ganó, ninguno derrotó al otro y todos ganaron. ¿Sí? Entonces, esa visión, que es totalmente diferente de la interpretación neodarwiniana, tipo Dawkins, del gen egoísta. Esto es todo lo contrario del gen egoísta. Esto es los genes que se unen para hacer algo mejor. ¿Sí? Claro, las dos cosas ocurren. ¿Cuál es cierta? Todo es cierto o todo es mentira, depende de cómo lo quieras ver, no importa. ¿Sí? Pero entonces, esa es otra visión. Igual pasa con las comunidades, ¿no? Por ejemplo, para entender esta visión de por qué ahora vemos a México como atrasado culturalmente, es muy interesante ver el discurso de los chinos actuales. ¿Por qué? Porque los chinos dicen, nosotros entre 1850 y 1949 sufrimos la humillación del colonialismo. Así lo llaman literalmente en el discurso de los chinos. Y desde entonces hemos podido recuperar. Entonces, estudiar a Confucio desde la visión inglesa, francesa, alemana, que colonizaron y dominaron China, era ser retrógrado. Lo moderno era la religión protestante, el capitalismo, y todo lo otro eran unos pobres brutos retrógrados. Bueno, después entre la independencia, con todos los cambios brutales que han tenido el discurso chino en los últimos 70 años, sin embargo, hay una coherencia en una recuperación, y todos los que hayan tenido, nosotros tuvimos la suerte de poder visitar China, ¿sí? Una de las cosas que hacen es recuperar el orgullo de sus tradiciones del hombre de Pekín para acá, o sea, el último 1,5 millones de años, en un discurso totalmente nacionalista, igual que todos los discursos nacionalistas. Pero entonces, ¿eso es bueno o es malo? Depende de quién tiene más lana. ¿Sí? Claro. Es decir, literalmente. ¿Sí? Entonces, bajar chicle es un acto de cultura o un acto de barbarie. Pues depende, ¿no? De dónde. Jugar béisbol es mejor que hacer la ceremonia del té, como para los japoneses.
O sea, realmente los japoneses, cuando fueron colonizados después de la Segunda Guerra Mundial con la cultura norteamericana, ¿ganaron o perdieron? Comparado con el legado cultural japonés tradicional. Digo, no que yo sea pro emperador, pero claramente los japoneses tienen unas tradiciones culturales que comparadas con la barbarie norteamericana debe ser muy impresionante, ¿no? Y sin embargo, eso se invierte. Bueno, pues perdieron la guerra, ¿no? Entonces, es decir, esta construcción de qué es lo culturalmente lo valioso es lo que hacen las clases dominantes, y en este momento, ¿quiénes son? Son esos que aparecen en los programas de televisión, esos que yo quiero ser como eso, tener una casa como eso, vestirme como eso, tener esos bienes de consumo que tienen esos, que aparecen en las series de televisión que todos consumimos, ¿sí? Y eso es lo que es cultura, ¿sí? Sí, sí. No, ya, varias de las cosas que quería comentar ya me quedaron claro con lo que iban diciendo. Pero sí pienso un poquito el tema de evolución, como decías, que decías, bueno, no puedo considerar si es bueno o malo. Pienso que el tema de evolución sí debe de considerarse bueno, porque finalmente es una adaptación a un accidente, ¿no?, que sucede. Entonces, esa adaptación pues te permite supervivencia finalmente, ¿no? Y ese es el fin realmente de la humanidad, o sea, del hombre, es sobrevivir a qué, a lo que te enfrentas, ¿sabes? Pues dar el pasito para adelante. Pienso que sí debe, yo en mi punto de vista es considerado como bueno esa adaptación, ese cambio, ¿no? Sí, La bueno, adaptación cultural y biológico, ¿no? Sí, sí. En términos generales se podría considerar que un cambio es exitoso si tiene las condiciones de permear o no permear. Construyendo sobre lo que comentaba Jorge, fíjate que, bueno, el ejemplo de China es muy interesante, ¿no? Pero creo que hay un ejemplo más palpable y más, ahora sí que asequible a todos, porque nos lo enseñan desde la escuela, que es el Renacimiento, ¿no? Entonces, después de 1500 años, como que el ser humano se volvió a voltear a los griegos y a la cultura grecolatina y decir, pues vamos a rescatar esto que estaba muy bien, ¿no? Y además no solamente eso, sino que hubo ciertos conocimientos científicos que se habían desarrollado en aquel entonces, que durante 1500 años los guardamos y los escondimos y los dejamos ahí, y 1500 años después nos dimos cuenta, estos son útiles, ¿no? Y los podemos, tráetelos otra vez y volvamos a rescatarlos. O sea, creo que eso es algo que permanentemente sucede, ¿no? En general con el ser humano, que nos vamos dando cuenta que hay ciertas cuestiones que funcionaban bien y que por las condiciones culturales del momento las vamos apagando, ¿no? Por esta necesidad de pertenecer al grupo, de que comentabas el ejemplo de Sabritas, que es muy interesante, porque a mí me toca vivirlo ahora con un niño de 8 años. Sí. Y dices, ¿por qué te comes una alegría? Mira, esto es mucho más nutritivo. No, mis amigos comen Sabritas. Y convencerlo cuesta un trabajar tremendo, pero si bien sí hay grupos, vamos a llamarles hegemónicos y demás, yo creo que afecta más lo que vive de su grupo, de su entorno y de los que considera sus congéneres, que de arriba, ¿no? Que eso del que vive ahí puede venir afectado por los grupos hegemónicos, pero al final de cuentas la toma de decisiones y de quién imita y a quién sigue no viene dado tanto grupos hegemónicos a veces, ¿no? Yo ahí más o menos yo pensé que ibas a decir precisamente que ahí es donde vemos cómo se integran todos los campos, porque precisamente parte del éxito de estos grupos hegemónicos es que aprovechan que tu hijo va a comer lo que coman sus amigos. Sí. ¿Ok? Entonces tú te posicionas ahí y ya tienes a 8 compañeritos haciéndote la mejor publicidad del mundo, porque van a comer lo que les dé pertenencia. Entonces, si tú controlas lo que da pertenencia a una población, pues lo demás, ya usas estos mecanismos que estamos describiendo y que estudiamos a favor de tus intereses monetarios. El impacto que tenga eso en esas poblaciones es el accidente. Sí. O sea,
Tú lo haces porque tú quieres vender, o sea, tú no quieres que la amaranto y que el orgullo nacional. O sea, tú quieres vender papas. Y bueno, y la evolución cultural como tal busca explicar, darte un proceso de cómo ha sucedido de hace 13.000 para algunos autores, de hace 100.000 para otros autores, qué ha sucedido con el hombre que hemos llegado hasta donde estamos hoy. No busca dar una razón política, no busca juzgar los procesos, simplemente, o sea, y entiendo perfectamente lo que tú dices, oye, no, esta evolución cultural podrá utilizarse como una manera de subyugar al otro. El hombre va a encontrar la manera de subyugar al otro sin explicaciones. O sea, encontramos a Humberto Eco con esta cosa de la prevaricación. Pero nada más para acabar, sí. O sea, me gustó que mencionaras el chicle, porque ese es otro ejemplo que podría estar en un programa de James Burke, ¿no? O sea, aquí había chicle y llegó otra persona y ahora nos venden un chicle de aquí, pero procesado allá, que nos lo regresan como... O sea, y se mezcla todo, como dices, o sea, hay buenos, hay malos, pero lo que creo que es interesante es que todo nos habla de estas evoluciones en plural, culturales, ¿no? En donde el chicle, pues puede haber salido aquí, se usó de cierta forma, lo cambias de contexto, una persona individual con una intención particular tiene una injerencia en el proceso de la replicación del tule o del chicle, o como quieras, lo industrializa porque se dan ciertas condiciones, lo vendes para acá y tienes todo eso es cultura, porque son los hegemónicos que tienen una posición cultural que muchas veces biológicamente no es la más exitosa porque no tienen muchos hijos, pero todos los demás pueden tener muchos más hijos, entonces todo también es cultura de los que estamos con menos dinero que los que están con más, o sea, esta cosa de que si ayuda o no el dinero a la cultura, no, porque todo es cultura, no, también, o sea, también creo que ahí tendríamos que tener cuidado. Y una cosa nada más de la pregunta de Tonatiu, que se me hace una pregunta muy profunda, es, estoy totalmente de acuerdo contigo en la cuestión de, o sea, sé que hemos estado mencionando que no hay bueno ni malo en la cuestión, o sea, evolutiva, etc. Y tú tienes toda la razón, o sea, al fin y al cabo la adaptación en sí es buena para la supervivencia y reproducción del individuo y de la especie. Creo que aquí sí es importante hacer una diferencia en observar la adaptación como libre de cualquier evento o situación alrededor, o la comparación entre una cosa y otra, que es ahí donde no entra el juicio de valor. O sea, por ejemplo, si nos comparáramos con cocodrilos, ¿quién está más adaptado? ¿Más adaptado a qué? O sea, depende un buen el ambiente, la adaptación que se genera. O sea, si a nosotros nos avientan ahorita y a algún pantano, pues no creo que vayamos a durar mucho. Entonces, pues claro, o sea, ¿cuál está más evolucionado? O sea, ¿cuál es mejor? ¿Cuál tiene una mejor evolución? Uno de los dos, y todo depende de las circunstancias del ambiente en donde se forma. Y creo que eso es importante, porque si no, o sea, entiendo tu pregunta en el sentido de que, claro, estamos diciendo, bueno, no es que eso bueno ni malo, solo es tal. Claro, pues entonces rompería la lógica de la como ecuación de la selección natural, donde pues, es algo bueno y es adaptativo. Sí, pues si ahorita por alguna bizarra razón aquellos que tienen 6 dedos en la mano izquierda tuvieran una ventaja evolutiva, pues no estaría nada mal, ¿no? Porque esos van a ser los que van a sobrevivir. Claro, decir que está mejor tener 6 dedos a tener escamas, pues no, o sea, no sé, dado que no vivo en el mar, ¿sabes? En el agua. Yo nada más quería hacer ese punto porque si no sé, creo que se iba a perder un poco la aportación para tu tío también. ¿Acá? Sí. Bueno, más allá de todas estas cuestiones que están interesantísimas, y la verdad es que estamos en un momento tanto histórico como de todo tipo, en donde esta riqueza de intercambio de puntos de vista, de retomar autores que se han dedicado a ser observadores de cómo vamos evolucionando, realmente a mí me parece apasionante.
y echando una mirada al punto de encuentro entre lo que mencionabas, Paco, de lo que es la evolución, por decirlo genéticamente, con la evolución cultural, hay como un punto de encuentro o como que se solapa por allí la cuestión de lo que se llama la genética social. Entonces, los cambios culturales, y es decir, la manera como te enfrentas a las situaciones del entorno, del contexto en el que estás viviendo, eso va a tener efectos genéticamente, lo que se ha llamado la epigenética, que es una combinación de la propia situación genética dentro de la misma cadena del ADN con la cuestión de los comportamientos y situaciones sociales, lo que se entiende como te enfrentas ante un conflicto. Y la forma en que te enfrentas a un conflicto en cada cultura que encontremos a nivel global, eso va a incidir en la propia cadena del ADN. Lo que se llama ahora los cambios de metilación y desmetilación. No me quiero meter en cuestiones demasiado técnicas, a lo mejor de formación profesional, pero sí se ve que hay un radical metilo colocado en una parte, en la parte externa, donde está la parte de los azúcares del ADN y la parte de los fosfolípidos, donde allí se va viendo que hay como bloqueos de ciertos genes que no permiten que se puedan expresar. Y en otras personas o en otras culturas, esos genes sí se pueden expresar. De hecho, antes te decían, oye, búscate novio o novia, ¿no? Como para decir, cálmale. Ahora te dicen, oye, ya desmetílate. Un poquito haciendo esa broma, ¿no? Entonces, fíjate que ya las aproximaciones hasta terapéuticas toman en cuenta la genética social. Y esa genética social es la que une lo genético con lo cultural nada más de cuestión de creencias y de marcos de referencia de cómo ver la vida. Si nos vamos a las cuestiones que se han hablado aquí de cómo te enfrentas a lo que puede ser un enemigo y cómo ese enemigo, lejos de solamente destruirlo, porque en realidad el motor de toda la creación es permanecer vivo. Entonces, ¿cómo logras permanecer vivo? Pues puede ser a veces a través de los cambios que son grandes transformaciones